El motor del auto tosió antes de apagarse completamente frente a mi casa. Era uno de esos días donde todo salía mal desde que abres los ojos. La reunión de la mañana había sido un desastre. Perdí un contrato importante por culpa de un error que ni siquiera era mío, y mi jefe me había gritado delante de todo el equipo como si fuera un empleado nuevo. Me quedé sentado unos minutos más, con las manos en el volante, respirando profundo. A los 35 años, creía que ya tenía mi vida resuelta. Una casa decente en un barrio tranquilo, un trabajo estable en una empresa de construcción, casado con Elena desde hacía 8 años. Nada extraordinario, pero era mi vida y me gustaba así. Cuando finalmente bajé del auto, lo vi. Un hombre sentado en los escalones de mi entrada, con una maleta gastada a su lado y ropa que parecía haber visto mejores días. Tendría unos 40 años, cabello oscuro algo despeinado, y esos ojos. Había algo familiar en esos ojos. Se puso de pie cuando me acerqué, limpiándose las manos en los pantalones como si estuviera nervioso. ¿Eres Sebastián Morales?, me preguntó con una voz ronca, como si hubiera estado fumando durante años. Sí, ese soy yo. ¿Necesitas algo? El hombre me miró fijamente por unos segundos que se sintieron eternos. Luego tragó saliva y dijo algo que me heló la sangre. Soy tu hermano. He estado buscándote durante mucho tiempo. Me reí. No pude evitarlo. Era una risa nerviosa, de esas que salen cuando escuchas algo tan absurdo que tu mente no puede procesarlo. Mira, amigo, creo que te equivocaste de casa. Yo no tengo hermanos. Soy hijo único. No, Sebastián, no te equivocas. Mi nombre es Mateo. Mateo Morales. Somos hermanos, del mismo padre y la misma madre. Te dieron en adopción cuando tenías 3 años. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mis padres adoptivos habían muerto en un accidente cuando yo tenía 20 años. Siempre me dijeron que era huérfano, que mis padres biológicos habían muerto y no tenía más familia. Eso es imposible, murmuré, pero mi voz sonaba menos convencida. Mateo metió la mano en su chaqueta y sacó una foto vieja, amarillenta. Me la extendió con manos temblorosas. En la imagen se veían 2 niños pequeños jugando en un patio de tierra. Uno tenía mi cara, solo que más pequeña. Eras tú y yo, dijo suavemente. Antes de que te llevaran, la foto se me resbaló de las manos. La recogí rápidamente, pero mis dedos temblaban. El parecido era innegable, pero había algo más en la expresión de Mateo. Algo que me daba miedo preguntar. ¿Por qué vienes ahora? Logré articular. Después de todos estos años, sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de contener. Bajó la cabeza y sus siguientes palabras me cambiaron la vida para siempre. Vine a avisarte. Nuestra hermana menor murió. El mundo se detuvo. Hermana menor. No solo tenía un hermano, sino que también había tenido una hermana, y ahora estaba muerta. ¿Hermana?, repetí como un idiota. Sofía, tenía 25 años, era la más pequeña de los 3. Murió hace 2 semanas. Me senté en los escalones porque las piernas no me sostenían más. Todo esto era demasiado para procesarlo de golpe. Un hermano, una hermana muerta, una vida que nunca supe que existía. ¿Cómo murió?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Mateo se sentó a mi lado, su respiración pesada. Oficialmente fue un accidente. Cayó por las escaleras de la casa donde trabajaba como empleada doméstica, pero se detuvo, mirando hacia la calle vacía. Yo creo que alguien la empujó. ¿Empleada doméstica? ¿En qué casa? En casa de la familia Herrera, ricos, muy respetados en el barrio donde vivíamos. Sofía trabajó para ellos durante 2 años. Un escalofrío me recorrió la espalda. Herrera. Ese apellido me sonaba familiar, pero no podía ubicar de dónde. ¿Tienes dónde quedarte esta noche?, le pregunté, porque era lo único sensato que se me ocurrió decir en ese momento. No, pero no te preocupes. Puedo buscar algún hotel barato. No seas ridículo. Puedes quedarte aquí. Elena, mi esposa, no tendrá problema. Al mencionar a Elena, recordé que ella debería llegar pronto del trabajo. ¿Cómo le iba a explicar esto? Hola, amor. Llegué con un hermano que no sabía que existía, y me acaba de contar que nuestra hermana muerta trabajaba para una familia llamada Herrera. Como si mis pensamientos la hubieran invocado, escuché el ruido del auto de Elena entrando al garaje. Mateo y yo nos pusimos de pie instintivamente. Elena apareció por la puerta lateral, con su maletín de trabajo y esa sonrisa cansada que siempre traía después de un día largo en la clínica veterinaria. Pero cuando vio a Mateo, su expresión cambió completamente. La sonrisa se congeló en sus labios y algo extraño pasó por sus ojos. Reconocimiento. Elena, amor, te presento a Mateo. Me detuve, porque todavía me costaba creerlo.
Es mi hermano. Elena se quedó inmóvil por unos segundos que se sintieron como una eternidad. Luego parpadeó varias veces y forzó otra sonrisa. ¿Tu hermano? Pero Sebastián, tú siempre dijiste que eras hijo único. Yo también lo creía. Es una larga historia. Elena se acercó lentamente, extendiendo la mano hacia Mateo de una manera rígida, formal. Mucho gusto, Mateo. ¿Dónde has estado todos estos años? Buscándolo, respondió Mateo simplemente, estrechando su mano, y cuidando de nuestra hermana menor hasta que... ¿Tenían una hermana? La voz de Elena sonó extraña, casi aguda. Tenía, corrigió Mateo, observando cuidadosamente la reacción de Elena. Murió hace 2 semanas. Elena se llevó una mano al pecho en un gesto dramático. ¡Qué terrible! ¿Qué le pasó? Trabajaba como empleada doméstica para una familia adinerada. Tuvo un accidente en su trabajo. ¿Qué familia?, preguntó Elena, y juro que su voz tembló ligeramente. Los Herrera, respondió Mateo, sin apartar la vista del rostro de mi esposa. Elena palideció visiblemente. Se balanceó ligeramente como si fuera a desmayarse, y tuve que sostenerla del brazo. ¿Estás bien, amor? Sí, solo que... Es mucha información de golpe. Tu hermano, una hermana que nunca conociste y ahora está muerta, es impactante. Pero yo había notado algo más. Cuando Mateo mencionó el apellido Herrera, Elena no solo se había puesto pálida, sus ojos habían mostrado algo que me inquietó profundamente. No era sorpresa lo que vi en su mirada, era miedo, un miedo que me hizo preguntarme qué secretos guardaba mi esposa, y por qué el nombre de la familia donde había muerto mi hermana desconocida provocaba esa reacción en ella. Esa noche apenas pude dormir. Elena se había ido a la cama temprano, diciendo que tenía dolor de cabeza, pero la había escuchado moviéndose inquieta hasta muy tarde. Mateo se quedó en el sofá de la sala, y cada vez que pasaba por ahí lo veía despierto, mirando al techo. A las 6 de la mañana me levanté y lo encontré preparando café en la cocina. Se había duchado y se veía un poco mejor, aunque el cansancio seguía marcado en su rostro. No pude dormir, me dijo sin que le preguntara nada. Sigue siendo extraño estar aquí. Durante años imaginé este momento. Me serví una taza de café y me senté frente a él en la mesa pequeña de la cocina. Cuéntame todo desde el principio. Necesito entender qué pasó con nuestra familia. Mateo suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esta conversación, pero también temiéndola. Nuestros padres se llamaban Carlos y María Morales. Papá trabajaba en la construcción, mamá limpiaba casas. Éramos muy pobres, Sebastián. Vivíamos en un barrio marginal donde faltaba todo. Cuando tenías 3 años y yo 5, mamá quedó embarazada otra vez. Se detuvo para tomar café, sus manos temblando ligeramente. Sofía nació cuando la situación ya era insostenible. Papá había perdido el trabajo. Mamá no podía trabajar porque Sofía era muy enfermiza desde bebé. Necesitaba medicinas caras, doctores. No teníamos dinero ni para comer. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por eso me dieron en adopción? No exactamente. Un día llegó una pareja elegante a la casa. Dijeron que habían escuchado de nuestra situación y querían ayudar. Ofrecieron llevarte con ellos, darte educación, oportunidades. Mamá lloró durante días, pero sabía que era lo mejor para ti. ¿Y ustedes qué pasó? Nos quedamos. Papá consiguió trabajo después de unos meses. Las cosas mejoraron un poco. Sofía creció, pero siempre fue delicada de salud. Mamá murió cuando ella tenía 15 años. Cáncer. Papá siguió trabajando hasta que se lastimó la espalda, y ya no pudo más. Mateo hizo una pausa, perdido en los recuerdos. Cuando papá murió, hace 3 años, quedamos solos Sofía y yo. Ella había terminado la secundaria, pero no podía estudiar más porque necesitábamos el dinero. Conseguí trabajos de construcción, igual que papá, pero Sofía siempre estuvo enferma. Gastábamos todo en doctores. ¿Por eso se puso a trabajar como empleada doméstica? Sí. Una conocida le consiguió el trabajo con los Herrera. Pagaban bien, tenía seguro médico. Parecía perfecto. Elena apareció en la cocina en ese momento, ya vestida para el trabajo. Su maquillaje no podía ocultar las ojeras, y evitó mirarme directamente. «Buenos días», murmuró, sirviéndose café rápidamente. «Buenos días, amor. ¿Cómo dormiste?» «Bien», mintió. ¿Van a seguir hablando de la familia? Mateo la observó con atención antes de responder. Le estaba contando a Sebastián sobre Sofía. Elena se tensó visiblemente. Claro, debe ser muy doloroso perder a una hermana. Sí, especialmente cuando sospechas que no fue un accidente. Elena dejó caer la cuchara en el fregadero con un ruido metálico.
¿Por qué dices eso? Porque Sofía me había llamado 3 días antes de morir. Estaba muy alterada. Decía que había descubierto algo terrible en la casa donde trabajaba, que los Herrera no eran lo que aparentaban ser. El color desapareció completamente del rostro de Elena. Se aferró al borde del mostrador como si necesitara apoyo. ¿Qué había descubierto?, preguntó con voz apenas audible. No me dio detalles por teléfono, solo dijo que vendría a verme el fin de semana para contarme todo, pero nunca llegó. Elena miró su reloj de manera exagerada. Tengo que irme. Llego tarde al trabajo. Se acercó a darme un beso rápido en la mejilla, pero yo noté que sus manos temblaban. Cuando se dirigía hacia la puerta, Mateo habló otra vez. Elena, ¿tú conoces a la familia Herrera? Ella se detuvo en seco, de espaldas a nosotros. ¿Por qué iba a conocerlos? No sé. Cuando mencioné su nombre ayer, pareció que los conocías. Elena se dio vuelta lentamente. Su expresión había cambiado. Ahora trataba de parecer casual, pero era obvio que estaba nerviosa. No los conozco. Solo me impresionó la historia. Una muerte en casa de familia adinerada siempre es impactante. ¿Cómo sabías que eran adinerados? Yo nunca dije eso, preguntó Mateo con voz tranquila pero penetrante. Elena parpadeó varias veces, como si se hubiera dado cuenta de su error. Yo asumí. Las empleadas domésticas suelen trabajar para gente con dinero. Se fue sin decir nada más, dejándonos en un silencio tenso. Tu esposa está muy nerviosa, observó Mateo después de unos minutos. Quizás solo es por la situación. Conocerme a ti, enterarse de Sofía, es mucho para procesar. Mateo me miró directamente a los ojos. Sebastián, tengo que decirte algo más. Cuando fui a la casa de los Herrera para recoger las cosas de Sofía, la señora de la casa me recibió. Se llamaba Elena. Se me heló la sangre en las venas. ¿Elena? Elena Herrera. Unos 50 años. Cabello rubio teñido, muchas joyas. Muy altiva. Pero lo que me llamó la atención es que cuando le dije mi apellido, ella preguntó si tenía hermanos. ¿Le dijiste que sí? Le dije que tenía un hermano adoptado que vivía en esta ciudad. Ella preguntó más detalles. El nombre, la edad, dónde vivía. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Le dijiste? Solo el nombre y la edad, no la dirección. Me levanté bruscamente de la silla, caminando en círculos por la cocina pequeña. Las piezas de un rompecabezas terrible empezaban a encajar en mi mente. ¿Cómo se llamaba el esposo de esta Elena Herrera? Ricardo Herrera, ¿por qué? ¿Y su hija? Tenían una hija, sí. Veterinaria, según me dijeron. Sebastián, ¿qué pasa? Me detuve y lo miré fijamente. Mi esposa se llama Elena. Es veterinaria, y su apellido de soltera es Herrera. Mateo se quedó inmóvil, procesando la información. Luego su expresión cambió a una mezcla de incredulidad y horror. ¿Estás diciendo que tu esposa es la hija de la familia donde murió Sofía? No solo eso, estoy diciendo que mi esposa siempre supo quién era yo, sabía de mi familia biológica, sabía que tenía hermanos, se casó conmigo conociendo toda la verdad. Mateo se puso de pie lentamente. Sebastián, si eso es cierto, entonces el encuentro conmigo no fue casualidad. Mi matrimonio es una mentira, y posiblemente... No pude terminar la frase, pero ambos entendimos lo que implicaba. Si Elena sabía todo sobre mi pasado y se había casado conmigo por alguna razón oculta, entonces la muerte de Sofía podría no haber sido un accidente. Mi hermana había descubierto algo sobre la familia Herrera, algo tan peligroso que habían decidido silenciarla para siempre. Y ahora yo, sin saberlo, estaba casado con una de ellos. La pregunta que me aterrorizaba era, ¿por qué Elena había querido casarse conmigo? ¿Y qué iban a hacer conmigo ahora que Mateo había aparecido con preguntas incómodas? Decidí faltar al trabajo ese día. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ya. Mateo y yo nos subimos al auto, y fuimos directo a casa de los Herrera. Durante el trayecto, mi mente no paraba de dar vueltas. 8 años de matrimonio. 8 años creyendo que Elena me amaba, que nuestro encuentro en la universidad había sido casualidad. La casa de los Herrera quedaba en el barrio más exclusivo de la ciudad. Una mansión de 2 pisos con jardines perfectamente cuidados y una reja de hierro forjado que gritaba dinero. Toqué el timbre con el corazón martilleando en el pecho. Una mujer mayor abrió la puerta, cabello rubio platinado, vestida de manera elegante incluso para estar en casa. Sus ojos azules me escanearon de arriba abajo antes de fijarse en Mateo. Sí, señora Herrera, soy Sebastián Morales, el esposo de Elena. Su expresión cambió inmediatamente. Una sonrisa falsa apareció en sus labios, pero sus ojos se endurecieron. Sebastián, qué sorpresa verte por aquí. ¿Dónde está mi hija? En el trabajo. Necesito hablar con usted sobre algo muy importante.
Miró a Mateo con desconfianza evidente. ¿Y él es? Mi hermano, Mateo. La sonrisa falsa desapareció por completo. Ah, el hermano de la empleada que tuvo el accidente. Exacto, dijo Mateo con voz fría. Me gustaría hacer algunas preguntas sobre la muerte de mi hermana. Ya hablé con la policía. Fue un accidente terrible. ¿Podemos pasar?, pregunté, tratando de mantener el tono cordial aunque por dentro hervía de rabia. Doña Elena nos hizo pasar a una sala lujosa, llena de muebles caros y cuadros que probablemente costaban más que mi salario anual. Se sentó en un sillón como si fuera una reina recibiendo súbditos. ¿Qué quieren saber exactamente? Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Por qué le preguntó a la policía sobre los hermanos de Sofía? ¿Perdón? Cuando dieron parte del accidente, usted específicamente preguntó si Sofía tenía hermanos. ¿Por qué? Doña Elena se removió incómoda en su asiento. Simple curiosidad. Quería saber si tenía familia que se hiciera cargo del funeral. Pero usted ya sabía que tenía hermanos, intervine. Sabía que yo existía desde antes de que Elena y yo nos casáramos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Elena nos miró a ambos como si estuviera calculando qué tanto sabíamos. No sé de qué hablas, Sebastián. Sabía mi nombre completo antes de conocerme. Sabía que era adoptado. Sabía que tenía hermanos biológicos. Estás diciendo tonterías. Me levanté del sofá ya sin paciencia para sus mentiras. Basta. ¿Cree que soy idiota? Elena no me eligió por amor. Ustedes la mandaron a buscarme específicamente. Doña Elena también se puso de pie, su máscara de elegancia cayéndose por completo. No tienes derecho a venir a mi casa a acusarme de nada. ¿Dónde está su esposo?, preguntó Mateo tranquilamente. Ricardo está en su oficina. ¿Por qué? Porque creo que él y usted mataron a mi hermana. La acusación cayó como una bomba en la habitación. Doña Elena palideció tanto que pensé que se iba a desmayar. Eso es ridículo. Sofía se cayó por las escaleras. Fue un accidente. ¿Qué había descubierto?, insistió Mateo. ¿Qué sabía Sofía que los asustó tanto? En ese momento escuchamos una puerta cerrarse en el piso de arriba. Pasos pesados bajando las escaleras. Don Ricardo Herrera apareció, un hombre corpulento de unos 60 años, con el rostro enrojecido de quien grita mucho o bebe demasiado. ¿Qué pasa aquí? Pasa. ¿Por qué están gritando? Cariño, es Sebastián y el hermano de la empleada muerta. Don Ricardo me miró con una mezcla de desprecio y algo más. ¿Miedo? ¿Qué quieren? Respuestas, dije firmemente. Quiero saber por qué me buscaron, por qué Elena se casó conmigo y qué le hicieron a mi hermana. Don Ricardo se sirvió un whisky de una botella que tenía en un mueble bar, aunque apenas eran las 10 de la mañana. Tu hermana era una ladrona. ¡Ricardo!, lo reprendió su esposa. No, Elena. Ya es hora de que sepa la verdad. Se volvió hacia nosotros con una sonrisa cruel. Tu hermanita descubrió algunos documentos en mi estudio, documentos que no debía ver. ¿Qué documentos? Los papeles de tu adopción, los recibos de pago que les dimos a tus padres adoptivos, las transferencias bancarias. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. ¿Qué transferencias? Don Ricardo tomó un largo trago de whisky antes de continuar. ¿Creíste que esa pareja te adoptó por bondad? Les pagamos una fortuna para que se hicieran cargo de ti y nunca te dijeran la verdad. ¿Por qué? Porque tu madre biológica, antes de morir, dejó un testamento, una herencia considerable que debía ser dividida entre sus 3 hijos cuando cumplieran 30 años. El mundo se tambaleó bajo mis pies. ¿Herencia? Tu abuelo materno era dueño de varias propiedades en el centro de la ciudad. Cuando murió, tu madre heredó todo. Ella hizo un testamento dejando todo dividido entre ustedes 3. Mateo se puso de pie bruscamente. ¿Dónde está esa herencia? Doña Elena y su esposo intercambiaron miradas nerviosas. Los padres adoptivos de Sebastián nos firmaron un poder legal para administrar su parte. Mateo era menor de edad, así que conseguimos la custodia legal temporal de los bienes. ¿Y la parte de Sofía?, preguntó Mateo con voz peligrosamente baja. Ella era menor también. Teníamos la administración de todo. Tenían, corregí. ¿Qué hicieron con el dinero? Don Ricardo terminó su whisky de un trago. Se invirtió, en esta casa, en mis negocios, en darle a Elena la educación universitaria que se merecía. ¡Se robaron nuestra herencia!, gritó Mateo. No nos robamos nada. Teníamos documentos legales. ¿Y por eso mataron a Sofía? ¿Porque descubrió que le habían robado su herencia? Nadie mató a nadie, gritó doña Elena. Se cayó por las escaleras. Después de que ustedes la confrontaran sobre los documentos, dijo una voz desde la entrada de la sala. Nos volvimos todos. Elena estaba parada en el umbral, todavía con su uniforme de la clínica veterinaria.
Su rostro estaba pálido pero determinado. Elena, cariño, ¿qué haces aquí?, preguntó su madre. Vine porque sabía que vendrían aquí después de lo que pasó esta mañana. Elena me miró directamente a los ojos. Sí, Sebastián. Sabía quién eras cuando nos conocimos. Sabía de tus hermanos. Sabía de la herencia. ¿Por qué? Mi voz sonó quebrada, traicionada. Porque mis padres me dijeron que si me casaba contigo y te mantenía alejado de tu familia biológica, podríamos quedarnos con todo el dinero para siempre. Las palabras de Elena me golpearon como balas. 8 años de matrimonio. 8 años de mentiras. ¿Y Sofía? Elena bajó la mirada. Sofía descubrió los documentos hace un mes. Nos amenazó con ir a la policía si no le devolvíamos su herencia y la de ustedes. ¿Entonces la mataron? Elena levantó la vista, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era arrepentimiento lo que había allí, era frialdad absoluta. No la matamos, dijo con voz tranquila. Yo la maté. La confesión de Elena cayó sobre la habitación como una losa de cemento. Mateo se lanzó hacia ella, pero yo lo detuve. Mi mente funcionaba a 1000 por hora, procesando no solo la traición, sino también las implicaciones de lo que acababa de admitir. ¿Cómo?, pregunté con una calma que no sentía. Elena se sentó en el sofá como si estuviera exhausta. Sofía vino aquí hace 3 semanas. Había encontrado los documentos en el estudio de papá mientras limpiaba. Los había fotografiado con su teléfono. Sus padres la miraban horrorizados, como si no pudieran creer que estuviera confesando. Elena, cállate, murmuró su madre. No, mamá, ya estoy cansada de mentir. Elena me miró con esos ojos que durante 8 años creí que me amaban. Sofía me enseñó las fotos. Sabía todo, la herencia, los pagos a tus padres adoptivos, cómo te habíamos buscado específicamente. Exigía que le devolvieran todo el dinero en una semana, o iría a la policía. ¿Y entonces decidiste matarla? Yo no quería, pero ella no entendía. Si salía la verdad, papá iría a la cárcel por fraude. Perderíamos todo, mi vida, mi reputación, mi carrera, tu carrera construida con el dinero robado de mi familia, gruñó Mateo. Elena lo ignoró, siguiendo con su relato como si fuera una confesión necesaria. Le dije que viniera a la casa para negociar, que le daríamos una parte del dinero para que se callara. Ella vino esa noche después del trabajo. Y llegó muy alterada. Gritaba que sabía que habíamos arruinado su vida y la de ustedes, que por nuestra culpa habían vivido en la pobreza mientras nosotros gastábamos su herencia. Don Ricardo se sirvió otro whisky con manos temblorosas. Elena intentó calmarla, ofrecerle dinero, pero la muchacha no quería solo una parte. Quería todo. Decía que iba a buscar a sus hermanos y contarles la verdad. Así que la empujaron por las escaleras, concluyó Mateo. No fue así, dijo Elena rápidamente. Estábamos en el estudio del segundo piso. Sofía había sacado su teléfono para llamar a alguien. Probablemente a ti, Mateo. Yo traté de quitárselo y ella corrió hacia las escaleras. Y entonces, Elena cerró los ojos como si reviviera el momento. La alcancé en el primer escalón. Le grité que no fuera estúpida, que podíamos arreglarlo todo. Ella se dio vuelta para enfrentarme y yo la empujé. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los padres de Elena parecían paralizados por la confesión de su hija. ¿Murió inmediatamente?, preguntó Mateo con voz quebrada. No, se golpeó la cabeza contra los escalones de mármol. Había mucha sangre. Papá bajó corriendo cuando escuchó el ruido. ¿Y qué hicieron? Don Ricardo tomó la palabra, su voz ronca por el whisky y los nervios. Llamé a mi médico de confianza. Le dije que había sido un accidente, que la muchacha se había caído sola. Él certificó la muerte y ayudó con el papeleo. ¿Sobornaron al médico? No fue necesario. Ha sido nuestro médico familiar por 20 años. Confía en nosotros. Mateo se paseaba por la sala como una fiera enjaulada. ¿Y después qué? ¿Siguieron con sus vidas normales como si no hubiera pasado nada? ¿Qué querías que hiciéramos?, explotó doña Elena. Ya estaba muerta. Arruinar nuestras vidas no la iba a revivir. ¡Era mi hermana!, gritó Mateo. Era una empleada que nos estaba extorsionando. Me levanté del sofá lentamente. Todo mi mundo se había desmoronado en una mañana, pero algo extraño estaba pasando en mi mente. En lugar de colapsar, sentía una frialdad calculadora que nunca había experimentado antes. Elena, dije con voz tranquila, ¿alguna vez me amaste? Aunque sea un poco. Ella me miró sorprendida por la pregunta. Sebastián, responde. Al principio era solo el plan, pero después sí te amé.
Durante algunos años realmente te amé. ¿Algunos años? Los primeros 5, tal vez 6. ¿Y después? Elena miró hacia el suelo. Después ya tenía la vida que quería. La casa, la clínica, la posición social. Ya no necesitaba fingir sentimientos. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero extrañamente ya no dolían. Era como si hubiera trascendido el dolor y llegado a un lugar diferente. Un lugar frío y calculador. Entiendo, dije tranquilamente. Elena pareció sorprendida por mi calma. ¿Me vas a perdonar? Claro que sí, amor. Esto cambia todo entre nosotros. Pero te perdono. Mateo me miró como si hubiera perdido la razón. Los padres de Elena parecían aliviados, pero Elena me conocía lo suficientemente bien como para saber que algo no estaba bien. Sebastián, vámonos a casa, Elena. Mateo puede quedarse en un hotel. Esta conversación me ha dado mucho en qué pensar. Durante el trayecto a casa, Elena intentó varias veces iniciar conversación, pero yo mantuve un silencio absoluto. Mi mente estaba ocupada desarrollando un plan. No iba a explotar. No iba a gritar. No iba a hacer escenas dramáticas. Iba a ser mucho más inteligente que eso. Esa noche, mientras Elena dormía a mi lado, bajé silenciosamente a la cocina y llamé a Mateo al hotel donde se había registrado. Sebastián, ¿estás bien? Perfectamente. Necesito que hablemos mañana temprano. Tengo un plan. ¿Un plan para qué? Para que paguen por lo que le hicieron a Sofía. Pero no como piensas. Va a ser mucho más sutil. No entiendo. Elena y su familia creen que me tienen controlado. Que soy el mismo hombre ingenuo que se casó por amor y va a perdonar cualquier cosa por mantener su matrimonio intacto. ¿Y no lo eres? Ya no. Esa versión de mí murió hoy cuando Elena confesó que mató a nuestra hermana. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. ¿Qué tienes en mente? Elena me va a matar, Mateo. ¿Qué? Lo vi en sus ojos cuando confesó. Al principio pensé que era arrepentimiento, pero era cálculo. Está evaluando si soy una amenaza ahora que sé la verdad. Entonces vámonos. Vayamos a la policía. No hay pruebas suficientes. Es su palabra contra la nuestra. Tienen dinero, influencias, un médico que certificó que fue accidente. Nosotros somos 2 hermanos pobres con una historia que suena a venganza. Entonces, ¿qué propones? Que Elena crea que me tiene controlado, que siguió fingiendo normalidad mientras yo recopilo evidencias reales, y que cuando trate de matarme... ¿Sí? Le devolveré el favor. Al día siguiente me levanté temprano y preparé el desayuno para Elena, como había hecho durante 8 años. Cuando bajó, se veía nerviosa, pero esperanzada. ¿Cómo dormiste?, me preguntó cautelosamente. Muy bien, estuve pensando en lo que hablamos ayer, y creo que tienes razón. Sofía ya está muerta. Destruir nuestras vidas no la va a revivir. El alivio en el rostro de Elena era obvio. ¿De verdad? De verdad. Pero necesito pedirte algo. Lo que sea. Quiero que Mateo se vaya de la ciudad. Su presencia me recuerda constantemente lo que pasó. Y si vamos a seguir adelante, necesito olvidar todo esto. Elena me abrazó con una fuerza que no había mostrado en años. Por supuesto, amor. Yo me encargo de que se vaya. Mientras ella se preparaba para ir al trabajo, yo sonreí por primera vez en días. Elena había caído en la trampa perfectamente. Creía que me tenía controlado otra vez. No tenía idea de que el juego acababa de cambiar por completo y que esta vez yo tenía todas las cartas. Durante las siguientes semanas, me convertí en el esposo perfecto. Llevaba flores a Elena, le preparaba sus comidas favoritas, la sorprendía con pequeños detalles románticos. Ella estaba encantada, convencida de que había logrado manipularme una vez más. Pero cada gesto de amor era calculado. Cada sonrisa escondía una furia fría que crecía día a día. Mateo se había quedado en la ciudad, registrado en diferentes hoteles bajo nombre falso. Nos reuníamos en secreto cada 2 días para planear los siguientes movimientos. Él había conseguido trabajo en una empresa de limpieza que tenía contrato con varios edificios del centro, incluyendo el bufete de abogados que había manejado los papeles fraudulentos de mi adopción. Conseguí copias de todos los documentos, me dijo durante uno de nuestros encuentros en un café alejado del barrio. Tienes razón, es increíble lo detallado que fue el plan. Revisé los papeles. Contratos falsos, firmas falsificadas, transferencias bancarias que mostraban claramente cómo habían desviado la herencia de nuestra familia hacia las cuentas de los Herrera. ¿Cuánto dinero hablamos?, pregunté. Según estos documentos, la herencia original era de casi $2 millones en propiedades y cuentas bancarias. Con las inversiones y el tiempo transcurrido, ahora valdría cerca de 5 millones. Una fortuna que había financiado la vida lujosa de Elena y sus padres durante todos estos años. ¿Y el médico que certificó la muerte de Sofía? Doctor Ramírez.
Lleva años falsificando certificados para familias adineradas. Tengo pruebas de al menos otros 3 casos sospechosos. Perfecto. Es hora de la segunda fase. Esa noche, mientras Elena dormía profundamente, bajé a la cocina y saqué de un escondite secreto el frasco que había estado guardando. Contenía una mezcla de medicamentos que había estado preparando cuidadosamente durante semanas. Como veterinaria, Elena tenía acceso a muchos medicamentos potentes. Lo que ella no sabía es que yo había estado estudiando cada uno de ellos, aprendiendo sus efectos, sus dosificaciones, sus síntomas. Abrí la botella de vitaminas que Elena tomaba cada mañana con el desayuno. Cuidadosamente, reemplacé 5 cápsulas con mi propia mezcla. Una dosis pequeña, casi imperceptible, que simularía síntomas de estrés y agotamiento. Al día siguiente, Elena se levantó quejándose de dolor de cabeza. Debe ser el estrés del trabajo. Amor, le dije con falsa preocupación. ¿Por qué no tomas el día libre? No puedo. Tengo cirugías programadas. Tu salud es más importante. Llama y reprograma. Elena me miró sorprendida. Durante nuestro matrimonio, yo siempre había sido comprensivo, pero nunca insistente con este tipo de cosas. ¿Estás seguro? Completamente. Quédate en casa, descansa. Yo me encargo de todo. Durante los siguientes días, los síntomas de Elena empeoraron gradualmente. Dolores de cabeza más frecuentes, náuseas leves, fatiga constante. Nada dramático, nada que alertara a un médico inmediatamente, pero lo suficiente para que empezara a preocuparse. Creo que debería ir al doctor, me dijo una mañana después de vomitar el desayuno. Tienes razón. ¿Quieres que te acompañe? No, puedo ir sola. Como gustes, amor, pero no manejes si te sientes mareada. Elena fue al médico esa tarde. Regresó con una receta de medicamentos para el estrés y órdenes de descansar más. ¿Qué te dijo el doctor? Pregunté con genuina preocupación en mi voz. Dice que es estrés acumulado, que necesito tomar vacaciones. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Por qué no vamos a visitarle a tus padres este fin de semana? Un cambio de ambiente te hará bien. Elena sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto en semanas. Me parece perfecto. Ese fin de semana fuimos a casa de los Herrera. Yo me comporté como el yerno ideal, ayudando en la cocina, conversando amigablemente con don Ricardo sobre negocios, siendo atento con doña Elena. Durante la cena, noté que doña Elena se veía también un poco pálida. ¿Se encuentra bien, suegra? Un poco cansada, nada más. He tenido algunos malestares estomacales últimamente. ¡Qué extraño! Elena también ha estado enferma. ¿No será algo que comieron? Don Ricardo también se veía incómodo. Yo también he tenido algunos problemas digestivos. Tal vez deberían ir al médico. Los 3 al mismo tiempo con síntomas similares no puede ser coincidencia. Lo que ellos no sabían era que durante mis visitas amigables de las últimas semanas, había estado añadiendo pequeñas dosis de mis mezclas a varios productos de la casa. La sal, el azúcar, el café que solo ellos tomaban. Nada letal, pero sí lo suficiente para que empezaran a sentir que algo no estaba bien. ¿Tú te sientes bien, Sebastián?, preguntó doña Elena. Perfectamente. Debe ser porque no he estado comiendo aquí regularmente como ustedes. Intercambiaron miradas nerviosas. Era exactamente la reacción que estaba buscando. Durante las siguientes semanas, los síntomas de toda la familia empeoraron gradualmente. Elena apenas podía trabajar, sus padres cancelaron varios compromisos sociales. Los 3 se veían demacrados, nerviosos, constantemente enfermos. «Sebastián», me dijo Elena una noche, «estoy empezando a asustarme. ¿Y si es algo serio? No digas eso, amor. Seguramente es solo una mala racha. Pero mis padres también están enfermos, y empezó después de que apareciera tu hermano y se enteraran de lo que pasó. ¿Crees que esto tiene que ver con Sofía? Elena me miró con ojos asustados. ¿Y si ella nos está cobrando desde el más allá? Me acerqué y la abracé, ocultando mi sonrisa. Amor, tú eres veterinaria, sabes que esas cosas no existen, pero es muy extraña la coincidencia. Tal vez es culpa. El estrés de guardar secretos tan terribles puede manifestarse físicamente. Elena se quedó en silencio, pero vi en sus ojos que mi sugerencia había plantado una semilla de paranoia. 2 días después, Mateo me llamó con noticias importantes. El doctor Ramírez fue arrestado. La policía encontró evidencias de que había estado falsificando certificados médicos durante años. ¿Mencionó el caso de Sofía? Aún no, pero es cuestión de tiempo. Sin él protegiéndolos, los Herrera son vulnerables. Perfecto. Es hora de la fase final. Esa noche,
Mientras Elena tosía violentamente en el baño, preparé mi último regalo para ella, una dosis exacta de los mismos medicamentos que ella tenía en su clínica veterinaria, pero en una concentración mucho más alta, la misma sustancia que había usado para envenenar lentamente a mi hermana Sofía, según había averiguado Mateo, investigando en el lugar donde trabajaba Elena. Sofía no había muerto solo por la caída. La habían estado envenenando durante semanas antes de empujarla, debilitándola para que no pudiera defenderse. Ahora era el turno de Elena de sentir exactamente lo que había sentido mi hermana. Mientras mezclaba el último cóctel en su vaso de agua nocturno, susurré: «Esto es por Sofía, querida esposa». Elena murió en mis brazos una madrugada de martes, después de 3 días en agonía. Sus últimas palabras fueron una súplica de perdón que llegó demasiado tarde. Los médicos del hospital no pudieron determinar la causa exacta de su muerte, pero certificaron fallo multiorgánico por causas desconocidas. Interpreté el papel del viudo destrozado a la perfección. Lloré en el funeral, recibí las condolencias con dignidad y dejé que todos pensaran que estaba destruido por la pérdida de mi amada esposa. Los padres de Elena también estaban visiblemente afectados, no solo por la muerte de su hija, sino por sus propios síntomas que empeoraban día a día. Don Ricardo había perdido casi 20 kilos y doña Elena temblaba constantemente. «No entendemos qué está pasando», me confesó doña Elena durante el velorio. «Primero Elena, ahora nosotros. Es como si estuviéramos malditos». «No digan esas cosas», les dije con falsa compasión. «Han tenido mucho estrés últimamente. El cuerpo a veces reacciona así, pero por dentro sabía exactamente qué estaba pasando. Había calculado perfectamente las dosis para que ellos sufrieran más tiempo que Elena. Quería que vivieran con miedo, con dolor, con la paranoia de no saber qué los estaba matando». Una semana después del funeral, Mateo y yo nos reunimos por última vez en el café alejado del centro. «¿Cómo te sientes?», me preguntó, estudiando mi rostro. «Liberado», respondí honestamente. «Por primera vez en 8 años, puedo respirar sin que me mientan». «¿Y los padres?». «Les quedan máximo 2 meses. Los síntomas están progresando exactamente como calculé». Mateo asintió, sin rastro de culpa o arrepentimiento en su expresión. «Se lo merecen por lo que le hicieron a Sofía». «¿Tienes las escrituras?». Mateo sacó un sobre de su chaqueta. «Todas las propiedades que originalmente pertenecían a nuestra familia. Con Elena muerta y sus padres sin herederos directos después de ellos, legalmente todo vuelve a nosotros». «¿Y los documentos que comprueban el fraude?». «Ya están en manos del fiscal». El doctor Ramírez confesó todo a cambio de una sentencia reducida. Mencionó específicamente el caso de Sofía y cómo los Herrera lo presionaron para falsificar el certificado de defunción. Perfecto. Durante las siguientes semanas, observé desde lejos cómo el mundo de los Herrera se desmoronaba. Primero fueron arrestados por fraude y apropiación indebida. Luego vinieron las demandas civiles de otras familias que habían sido estafadas por sus esquemas. Sus bienes fueron embargados, sus cuentas congeladas. Don Ricardo murió en prisión durante su primera semana de reclusión. Su corazón no pudo soportar el estrés combinado con los efectos de los venenos que había estado consumiendo durante meses. Doña Elena duró un poco más, pero también murió en su celda, sola y abandonada por todos sus amigos de la alta sociedad que la evitaban como si fuera contagiosa. Cuando me enteré de su muerte, no sentí satisfacción ni tristeza, solo una sensación de círculo cerrado. 6 meses después, Mateo y yo estábamos parados frente a la nueva sede de la Fundación Sofía Morales, una organización que habíamos creado para ayudar a familias de bajos recursos que habían sido víctimas de fraudes legales. ¿Crees que ella estaría orgullosa?, me preguntó Mateo mientras admirábamos el letrero con el nombre de nuestra hermana. «Creo que estaría en paz», respondí. «Saber que su muerte no fue en vano, que sirvió para exponer a todos los que se aprovecharon de familias como la nuestra». La herencia recuperada ascendía finalmente a $8 millones. Una parte la usamos para la fundación, otra para comprar una casa grande donde Mateo y yo pudiéramos vivir como la familia que siempre debimos ser. Con el dinero restante, decidí empezar mi propia empresa constructora. Después de trabajar tantos años para otros, era hora de ser mi propio jefe. Un año después del funeral de Elena, conocí a Carmen durante un evento de la fundación. Era abogada, especializada en casos de familias separadas injustamente. Tenía una sonrisa genuina y ojos que no escondían secretos. Al principio fui cauteloso. Mi experiencia con Elena me había vuelto desconfiado. Pero Carmen era diferente. Transparente, honesta, sin agenda oculta. «¿Sabes qué me gusta de ti?»,
me dijo durante una de nuestras primeras cenas juntos. ¿Qué? Que no finges ser perfecto. Tienes cicatrices, has sufrido, pero no tratas de ocultarlo. Es refrescante después de tantos hombres que intentan impresionar con mentiras. Si ella supiera las mentiras que yo había contado, las actuaciones que había dado durante el último año de mi matrimonio, pero esas eran cicatrices que prefería mantener ocultas, no por vergüenza, sino porque algunas heridas sanan mejor en silencio. 2 años después, me casé con Carmen en una ceremonia pequeña e íntima. Solo familia cercana y amigos verdaderos. Mateo fue mi padrino, y durante su discurso mencionó a Sofía, diciendo que desde algún lugar nos estaba cuidando. No mencionó que la habían asesinado, ni que nosotros habíamos cobrado venganza. Simplemente dijo que era la hermana que no pudimos proteger en vida, pero cuya memoria nos había unido para siempre. Carmen quedó embarazada al año de casados. Durante su embarazo, a veces la encontraba hablándole a su vientre sobre la tía Sofía que nunca conocería, pero que había hecho posible que sus papás se encontraran. El día que nació nuestra hija, decidimos llamarla Sofía Carmen. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, sentí algo que no había experimentado jamás. Amor completamente puro, sin condiciones, sin secretos, sin mentiras. Es perfecta, susurró Carmen, exhausta pero radiante. Como su mamá, respondí, besando su frente sudorosa. Mateo entró poco después, con lágrimas en los ojos al conocer a su sobrina. Se parece a ella, murmuró, acariciando la pequeña mejilla de la bebé. Tiene los mismos ojos que Sofía cuando era pequeña. Esa noche, mientras Carmen y la bebé dormían, salí al jardín de la casa. Era una noche clara, llena de estrellas. Miré hacia el cielo y susurré: Sofía, espero que puedas descansar en paz ahora. Tu muerte no quedó impune. Elena y sus padres pagaron por lo que te hicieron, y con el dinero que robaron estamos ayudando a otras familias como la nuestra. Una brisa suave movió las hojas del árbol que había plantado en su memoria. Tal vez era mi imaginación, pero sentí como si me hubiera respondido. Mateo había encontrado también su paz. Se había casado con una enfermera que conoció en el hospital durante una de sus visitas para donar sangre a la fundación. Tenían planes de adoptar niños que habían perdido a sus familias para darles el amor que nosotros no pudimos recibir cuando éramos pequeños. 5 años después, cuando nuestra hija Sofía cumplió 4 años, hicimos algo especial. Fuimos al cementerio donde estaba enterrada nuestra hermana. Era la primera vez que yo visitaba su tumba desde el funeral. La pequeña Sofía dejó flores silvestres que había recogido en el camino y con su vocecita inocente dijo: Tía Sofía, espero que estés feliz en el cielo. Papá dice que eres un ángel que nos cuida. Mientras regresábamos a casa, Carmen me tomó de la mano. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, me dijo. ¿Qué? Que de algo tan terrible como perder a tu hermana, nacieron cosas tan hermosas. Nuestra familia, la fundación, todos los niños que hemos ayudado. Tenía razón. La muerte de Sofía había sido la catástrofe que destruyó mi vida anterior, pero también había sido el catalizador que me permitió construir una vida verdadera. Elena había creído que podía manipularme para siempre, que su amor fingido era suficiente para mantenerme controlado. Los Herrera habían pensado que su dinero y posición social los protegerían de cualquier consecuencia. Todos habían subestimado el poder del amor fraternal y la paciencia de la venganza silenciosa. Esa noche, mientras acostaba a mi hija y le leía un cuento antes de dormir, ella me preguntó: Papá, ¿por qué mi tía Sofía se fue al cielo tan joven? Porque los ángeles más especiales a veces tienen que volver temprano a casa. Le respondí, besando su frente. Pero antes de irse, se aseguró de que papá y el tío Mateo encontráramos nuestra propia felicidad. Mientras la arropaba, pensé en las palabras que Elena había susurrado antes de morir. Perdóname, Sebastián. No sabía que te amaba hasta que fue demasiado tarde. Tal vez era cierto. Tal vez en sus últimos momentos había sentido amor verdadero. Pero el perdón es un lujo que solo pueden darse aquellos que no han perdido todo por las mentiras de otro. Elena había sellado su destino el día que decidió que su vida cómoda valía más que la vida de mi hermana. El resto había sido solo cuestión de tiempo y paciencia. En el silencio de la noche, mientras mi familia verdadera dormía a salvo en nuestra casa, supe que Sofía finalmente podía descansar en paz. La justicia había sido servida.